Hola, mi nombre es Fernanda Conejo, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el área de producción audiovisual y en este video les voy a hablar de un tema de la asignatura Imagen y Discurso Audiovisual que es elementos y estructura del discurso audiovisual. Quiero empezar diciéndoles que este término discurso audiovisual es una herencia de la perspectiva lingüístico-semiótica del estudio de las imágenes. Puede ser que en sus estudios se encuentren con autores y autoras que problematizan que podamos considerar a las imágenes un discurso tal como consideraríamos un discurso visual, pero es una convención que tanto en los estudios de cine como en los estudios de producción audiovisual se ha repetido desde hace muchas décadas y hay, así como en el lenguaje, también hay ciertas convenciones para analizar lo que llamamos discurso audiovisual y que su valor no es nada más para analizar imágenes, sino también para producir. Esto porque hay un lenguaje común que quienes estudian cine o quienes estudiamos producción audiovisual manejamos para podernos entender unos con otros en los diferentes departamentos de una producción y no tener que explicarnos cada vez qué es lo que queremos con diferentes palabras. Entonces, en las escuelas de cine y en las escuelas de producción audiovisual y en muchas ramas como la publicidad o el periodismo audiovisual, la historia del arte, el diseño, etcétera, etcétera, nos comunicamos con ciertas palabras, que es lo que yo les voy un poco a intentar explicar acá. La unidad básica que en todos lados nos van a enseñar para hacer una producción audiovisual, pues es el plano. El plano no es algo que existía desde que se inventó el cine. El plano es un producto histórico de lo que los primeros cineastas y las primeras casas productoras fueron entendiendo que significaba hacer películas y pues poco a poco se fue estableciendo una convención que derivó en lo que nosotros ahora llamamos plano. Ahora entendemos que hay un plano pictórico, que hay un plano en la fotografía, que hay un plano en el cine y hay estas convenciones que comparten todas estas artes y que nosotros podemos aprender en esta asignatura de imagen y discurso audiovisual. Hay muchos autores que tienen muchas perspectivas sobre cómo estudiar los planos, pero principalmente podemos, digamos, decir en términos generales que tienen 4 elementos. Nosotros le llamamos plano a todo, pero el plano en realidad son varias cosas juntas en una imagen. Y por un lado, a mí me gusta llamarle encuadre, porque así lo distinguimos del plano en un sentido general. Entonces, en un plano hay un determinado encuadre, un determinado ángulo, una determinada posición de cámara y también hay una determinada duración. Y ya dentro de todos estos elementos hay algo que en inglés se llama blocking, que es cómo van a trabajar cuando hay actores, cómo van a trabajar los actores en su relación con el espacio y si hay utilería, cómo van a trabajar los actores con la utilería en ese espacio. Ya nosotros cuando vemos una película los planos ya están cortados, ya nosotros no vemos los planos tal y como fueron filmados, sino vemos los planos tal y como fueron editados y cortados. Y aunque sea que nosotros veamos ya los planos editados, vamos a ver esas 4 cualidades. El primer tema, que sería el encuadre, es lo que comúnmente nosotros le llamamos plano general, plano medio, plano americano y medio plano americano, plano detalle, plano cercano, etcétera, etcétera, y que todo eso tiene sus correspondientes palabras en inglés, que muchas veces son las que más se utilizan. Long shot para el plano general, close up para el plano cuando enfocamos un rostro, etcétera, etcétera. A veces le dicen insert a los planos detalle y esa sería una primera característica del plano. La segunda característica es el ángulo. El ángulo es, digamos, la forma en que nosotros tenemos de colocar la cámara como si fuera una cabeza de una persona mirando para arriba o mirando para abajo o mirando de forma inclinada y a eso le llamamos ángulo picado, ángulo contrapicado, ángulo holandés, etcétera. Otro elemento es la posición de cámara. Nosotros podemos tener la cámara a la altura de los ojos del personaje, podemos tenerla de frente, podemos tenerla de perfil, podemos tenerla por atrás. Y por último, ese plano va a tener una duración. Nuestro plano pues, puede tener
se acostumbra que los planos más cerrados tengan menos duración que los planos más abiertos porque hay menos cosas que ver en un plano cercano que en un plano abierto. Pero todo esto son convenciones que normalmente los grandes cineastas y los grandes productores siempre van a transgredir, pero son bases que nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener ese lenguaje común cuando estamos en una producción. Y en próximos videos les podemos explicar lo que son los movimientos de cámara, pero por ahora creo que eso es básico para entender los principales elementos estructurales del discurso audiovisual.